¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Marquitos y esto es Codiguito. Bueno, espero que estéis todas y todos bien. Yo me encuentro de maravilla. Vale, vamos a continuar con la lectura del libro de Tío Bob, Arquitectura Limpia, y vamos a ir directamente al capítulo número 17. Nada, poneros cómodas y cómodos, que este capítulo es un poquitito más largo, ¿eh? Venga, vamos allá. La arquitectura de software es el arte de trazar unas líneas que yo llamo límites. Estos límites separan los elementos de software entre sí y evitan que los de un lado conozcan a los del otro lado. Algunas de esas líneas se trazan muy al comienzo de la vida del proyecto, incluso antes de escribir código. Otras se trazan mucho después. Las que se trazan al principio se trazan con la intención de posponer decisiones tanto tiempo como sea posible y para evitar que esas decisiones contaminen la lógica central del negocio. Recuerde que la meta del arquitecto es minimizar los recursos necesarios para generar y mantener el sistema requerido. ¿Qué es lo que debilita ese tipo de poder humano? El acoplamiento y, en especial, el acoplamiento a decisiones prematuras. ¿Qué tipo de decisiones son prematuras? Las decisiones que no tienen nada que ver con los requisitos del negocio, o los casos de uso del sistema. Estas incluyen decisiones sobre frameworks, bases de datos, servidores web, bibliotecas de utilidades, inyección de dependencias y demás. Una buena arquitectura del sistema es aquella en la que las decisiones como estas se subordinan y posponen. Acordaros de lo que vimos en el vídeo anterior, ¿no? Una buena arquitectura del sistema no depende de estas decisiones. Una buena arquitectura del sistema permite que esas decisiones se tomen en el último momento posible sin un impacto significativo. Un par de historias tristes. Aquí tenemos la historia triste de la empresa P, que sirve como advertencia respecto a tomar decisiones prematuras. En la década de los 80, los fundadores de P escribieron una sencilla aplicación monolítica de escritorio. Disfrutaron de un gran éxito y hicieron crecer su producto durante la década de los 90 hasta convertirlo en un popular y exitoso aplicativo GUI de escritorio. Pero entonces, a finales de la década de los 90, la web emergió con fuerza. De pronto, todo el mundo quería una solución web y P no fue la excepción. Los clientes de P clamaron por una versión del producto en la web. Para satisfacer esta demanda, la empresa contrató a un grupo de figuras veinteañeras de la programación en Java y se embarcaron en un proyecto para llevar su producto a la web. Los chicos de Java soñaban con torres de servidores bailando en sus cabezas, por lo que adoptaron una rica arquitectura de 3 hileras que podían distribuir por dichas torres. Había servidores para la GUI, servidores para el software intermedio y servidores para la base de datos, por supuesto. Los programadores decidieron muy pronto que todos los objetos de dominio tendrían 3 creaciones de instancia. Una en la hilera de GUI, una en la hilera de software intermedio y otra en la hilera de la base de datos. Debido a que estas instancias habitaban en distintas máquinas, se estableció un completo sistema de comunicaciones entre procesos y entre hileras. Las invocaciones de métodos entre hileras se convirtieron en objetos y se serializaron por el cableado. Ahora imagine lo que fue necesario para implementar una sencilla función, como añadir un nuevo campo a un registro existente. Este campo debía añadirse a las clases en las 3 hileras y a varios de los mensajes entre hileras. Ya que la información viajaba en ambas direcciones, había que diseñar 3 protocolos de mensajes. Cada protocolo tenía un lado remitente y receptor, por lo que se requerían 8 controladores de protocolo. Había que establecer que crear 3 ejecutables, cada uno con 3 objetos de negocio actualizados, 4 nuevos mensajes y 8 nuevos controladores. Y piense en lo que esos ejecutables tenían que hacer para implementar la más sencilla de las funciones. Piense en todas las creaciones de instancias de objetos, todas las serializaciones, el empaquetado y desempaquetado de datos, toda la creación y análisis de mensajes, todas las comunicaciones de socket, administradores de tiempo de espera, escenarios de reintento y el resto de acciones adicionales que debían hacer, solo para conseguir una cosa. Por supuesto, durante el desarrollo los programadores no tenían una torre de servidores. De hecho, se limitaban a ejecutar los 3 ejecutables en 3 procesos diferentes en una sola máquina. Emplearon esta forma durante varios años, pero estaban convencidos de que su arquitectura era la correcta. Y así estaban ejecutando en una sola máquina, continuaron con todas las instancias de objetos, las serializaciones, el empaquetado y desempaquetado de datos, y la creación y análisis de mensajes, todas las comunicaciones de socket y todas las acciones adicionales en una sola máquina. La ironía es que la empresa P nunca vendió un sistema que requiera una torre de servidores. Cada sistema que implementaron era un servidor único, y en ese servidor único los 3 ejecutables continuaron todas las creaciones de instancias de objetos, todas las serializaciones, bla, bla, bla. Es que lo repiten muchas veces.
Vale. La tragedia es que los arquitectos, al tomar una decisión prematura, multiplicaron enormemente el esfuerzo de desarrollo. La historia de P no es única. La he visto muchas veces y en muchos lugares. De hecho, P es una superposición de todos esos lugares. Y hay a quien le fue peor que a P. Pensemos en W. Un negocio local que gestiona flotas de coches de empresa. Recientemente contrataron a un arquitecto para poner su chapucero software bajo control. Y permita que les diga, Control era el apellido de este hombre. El arquitecto, ¿no? Se llamaba el arquitecto Don Control. Enseguida se percató de que lo que necesitaba esta pequeña operación era una arquitectura completa a escala empresarial orientada al servicio. Creó un enorme modelo de dominio con todos los distintos objetos de negocio, diseñó un juego de servicios para administrar estos objetos de dominio y puso a todos los programadores en el camino hacia el infierno. Como ejemplo, supongamos que quisiera añadir el nombre, la dirección y el número de teléfono de una persona de contacto a un registro de ventas. Tendría que dirigirse al registro Service Registre y pedirle la ID de servicio de Contact Service. Después tendría que enviar un mensaje de creación de contacto, un Create Contact, al Contact Service. Por supuesto, este mensaje tendría docenas de campos y todos ellos deberían de contener información válida. Información a la que el programador no tendría acceso, ya que lo único que tendría el programador sería un nombre, una dirección y un número de teléfono. Después de inventarse la información, el programador tendría que forzar la ID del contacto recién creado en el registro de ventas y enviar el mensaje de actualización Update Contact al registro Sale Record Service. Por supuesto, para probar cualquier cosa tendría que poner en marcha todos los servicios necesarios, uno a uno, y poner en marcha el bus de mensajes y el servidor BPEL y 3 puntos. Vale. Y después vendrían los retrasos de propagación, cuando estos mensajes rebotaran de servicio en servicio y esperaran de cola en cola. Y después, si quisiera añadir una nueva función, bueno, podría imaginar el acoplamiento entre todos los servicios y el enorme volumen de WSDL necesario para los cambios y todas las nuevas implementaciones que requerirían esos cambios. El infierno empieza a parecer un lugar agradable en comparación con esto, ¿no? No hay nada intrínsecamente erróneo con un sistema de software que se estructura alrededor de los servicios. El error es la empresa. W fue la adopción y aplicación prematuras de un juego de herramientas que prometían SOA. Es decir, la adopción prematura de un enorme juego de servicios de objeto de dominio. El coste de estos errores fueron las personas y las horas, las enormes cantidades de personas y horas, desperdiciadas por el torbellino SOA. Podría seguir describiendo un error arquitectónico tras otro, pero mejor hablemos de un éxito arquitectónico. FitNese. Voy a poneros el nombrecito aquí por el PDF, para que le echéis un poquito también. Vamos a por el caso de éxito. Mi hijo Mika y yo comenzamos a trabajar en FitNese en 2001. La idea era crear una sencilla wiki que contuviera herramienta Fit de Ward Cunningham para escribir pruebas de aceptación. Esto fue antes de que Maven resolviera el problema con los archivos jar. Yo insistía en que aquello que producíamos no debía hacer a la gente descargar más de un archivo jar. Llamé a esta regla descargar y listo. Esta regla impulsó muchas de nuestras decisiones. Una de las primeras decisiones fue escribir nuestro propio servidor web, específico para las necesidades de FitNese. Esto puede sonar absurdo, incluso en 2001 había multitud de servidores web de código abierto que podríamos haber utilizado. Sin embargo, escribir el nuestro resultó una buena decisión porque un servidor web básico es un software muy sencillo de escribir y nos permitió posponer todas las decisiones de framework de web hasta mucho más tarde. Otra decisión inicial fue evitar pensar en la base de datos. Teníamos MySQL en mente, pero retrasaríamos intencionadamente esa decisión empleando un diseño que hacía irrelevante la decisión. Ese diseño era simplemente colocar una interfaz entre todos los accesos a los datos y el propio repositorio de datos. Colocamos los métodos de acceso a la base de datos en una interfaz denominada Wikipage. Estos métodos proporcionaban toda la funcionalidad que necesitábamos para encontrar, traer y guardar páginas. Por supuesto, al principio no implementábamos esos métodos, los apartamos mientras trabajábamos en funciones que no implicaban buscar y guardar información. De hecho, durante 3 meses nos limitamos a trabajar en traducir el texto wiki a HTML. Esto nos requería almacenamiento de datos, por lo que creamos una clase denominada mockWikipage, que simplemente dejaba apartados los métodos de acceso a la información. Finalmente, esos apartados fueron insuficientes para las funciones que queríamos escribir. Necesitábamos acceso a datos reales, no ficticios. Creamos un nuevo derivado de Wikipage denominado InMemory Page.
Este derivado implementó el método de acceso a la información para administrar una tabla hash de páginas wiki que mantuvimos en RAM. ¿No? Nos suena todo esto, ¿verdad? Esto nos permitió escribir una característica tras otra durante un año. De hecho, la primera versión del programa FitNesse funcionó de este modo. Podríamos crear páginas, vincular a otras páginas, realizar todo el formato wiki e incluso ejecutar pruebas con Fit. Lo que no podíamos hacer era guardar nuestro trabajo. Cuando llegó el momento de implementar la persistencia, volvimos a pensar en MySQL, pero definimos que no era necesario a corto plazo, porque sería muy sencillo escribir tablas hash en nuestros archivos planos. Por lo tanto, implementamos File System Wikipage, que movió la funcionalidad a archivos planos y después continuamos desarrollando más características. 3 meses después, llegamos a la conclusión de que la solución del archivo plano era suficiente. Decidimos abandonar la idea de MySQL para siempre, pospusimos esa decisión a la eternidad y no miramos atrás. Este habrá sido el final de la historia si no fuera por uno de nuestros clientes que decidió que necesitaba colocar la wiki en MySQL para sus propios propósitos. Le mostramos la arquitectura de Wikipage que nos había permitido posponer la decisión. Regresó al día siguiente con el sistema completo funcionando en MySQL, simplemente escribió una variante MySQL Wikipage e hizo que funcionara. Mantuvimos esa opción en FitNesse, pero nadie la volvió a utilizar jamás, de modo que al final la descartamos. Incluso el cliente que escribió la variante acabó descartándola. Al principio del desarrollo, FitNesse, trazamos una línea límite entre las reglas de negocio y la base de datos. Esa línea evitaba que las reglas de negocio supieran nada de la base de datos, aparte que los métodos de acceso a la información. Esta información nos permitió posponer la opción y la implementación de la base de datos durante más de un año. Nos permitió probar la opción del sistema de archivo y nos permitió cambiar de dirección cuando vimos una solución mejor, pero no evitó ni impidió que nos moviéramos en la dirección original cuando alguien lo quiso. El hecho de que no tuviéramos una base de datos funcionando durante los 18 primeros meses de desarrollo supuso que durante 18 meses no tuvimos problemas de esquema, problemas de consultas, problemas de servidores de bases de datos, problemas de contraseñas, problemas de tiempo de conexión, ni ninguno del resto de problemas desagradables que surgen cuando se pone en marcha una base de datos. También supuso que nuestras pruebas fueran rápidas, porque no había base de datos que las ralentizara. En resumen, trazar las líneas de límite nos ayuda a retrasar y posponer decisiones y, en última instancia, nos ahorró una gran cantidad de tiempo y quebraderos de cabeza. Y eso es lo que debe hacer una buena arquitectura. ¿Qué líneas trazar y cuándo hacerlo? Se trazan líneas entre asuntos que importan y los asuntos que no. La GUI no importa las reglas de negocio, por lo que debe de tener una línea entre ellas. La base de datos no importa a la GUI, por lo que debe de tener una línea entre ellas. La base de datos no importa las reglas de negocio, por lo que debe de haber una línea entre ellas. Puede que rechace alguna de estas afirmaciones, sobre todo la parte que señala que a las reglas de negocio no les importa la base de datos. A muchos de nosotros nos han enseñado que la base de datos está inextricablemente conectada a las reglas de negocio. Algunos de nosotros incluso nos han convencido de que la base de datos es la encarnación de las reglas de negocio, ¿no? Pero, como veremos en otro capítulo, esta es una idea equivocada. La base de datos, ya os lo digo yo, se podría considerar un detalle, ¿vale? La base de datos es una herramienta que las reglas de negocio pueden utilizar indirectamente. Las reglas de negocio no necesitan conocer el esquema o el lenguaje de consulta ni ningún otro detalle sobre la base de datos. Lo único que las reglas de negocio deben saber es que existe un grupo de funciones que pueden utilizarse para encontrar y guardar información. Esto nos permite colocar la base de datos detrás de una interfaz. Vamos por aquí. Puede verlo claramente en la figura 17.1. Las reglas de negocio Business Rules utilizan la interfaz de la base de datos Database Interface para cargar y guardar información. El acceso Database Access implementa la interfaz y dirige la operación de la base de datos real Database. Las clases y las interfaces de este diagrama son simbólicas. Es una aplicación real. En una aplicación real habría muchas más reglas de negocio, muchas más clases de interfaz de base de datos y muchas implementaciones a esa propia base de datos. No obstante, todas ellas siguen más o menos el mismo patrón. ¿Dónde está la línea límite? El límite se traza a través de la relación de herencia, justo debajo de la interfaz Database Interface, como podemos ver en el gráfico 17.2. Observe las dos flechas que salen de la clase Database Access. Estas dos flechas apuntan hacia afuera de la clase Database Access. Esto significa que ninguna de estas clases saben que la clase
Database Access existe. Ahora retrocedamos un poco. Vamos a ver el componente que contiene muchas reglas de negocio y el componente que contiene la base de datos y todas sus clases de acceso. La figura 17.3. Ahí vemos la línea. Observe la dirección de la flecha. El componente Database sabe de Business Rules, pero este no sabe de Database. Esto implica que las clases Database Interface habitan en el componente Business Rules, mientras que las clases Database Access habitan en el componente Database. La dirección de esta línea es importante. Muestra que al componente Business Rules no le importa el componente Database, pero que este no puede existir sin Business Rules. Disculpar que a veces un poco lío a veces para leerlo. Si esto le parece extraño, recuerde este punto. El componente Database contiene el código que traduce las invocaciones realizadas por Business Rules al lenguaje de consulta de la base de datos. Este código traducido es el que sabe del componente Business Rules. Después de trazar esta línea de límite entre dos componentes y tras establecer la dirección de la flecha hacia Business Rules, ahora podemos ver que el componente Business Rule podría emplear cualquier tipo de base de datos. El componente Database podría ser reemplazado por muchas implementaciones diferentes. A Business Rules no le importa. La base de datos podría implementarse con Oracle, MySQL, Couch, Datomic o incluso archivos planos. A las reglas de negocio no les importa en absoluto. Y esto quiere decir que las decisiones sobre las bases de datos se pueden posponer y pueden centrar sus esfuerzos en escribir y probar las reglas de negocio antes que tener que tomar las decisiones sobre las bases de datos, ¿no? Eso es algo que a día de hoy pues, sigue siendo una regla a fuego, ¿no? Es decir, la persistencia no, per se, ¿no? En general, no forma parte de ninguna regla de negocio, ¿no? Vale, sigamos. ¿Qué hay detrás? Aunque bueno, esto no es que se refiera a bases de datos, ¿no? Simplemente es un buen ejemplo. Yo creo que es un ejemplo bastante clarito. Y sobre todo porque se puede comparar con la actualidad del día de hoy, ¿no? Esto es algo bastante común. Vale, ¿qué hay de la entrada y de la salida? Los programadores y los clientes a menudo se confunden respecto a lo que es el sistema. Ven la key y piensan que la key es el sistema. Definen un sistema en términos de la key, pero lo que creen que la key debería empezar a funcionar, pero creen que la key debería empezar a funcionar de inmediato. No se dan cuenta de que un principio es de un principio muy importante. La IO es irrelevante. Vamos a ver. Esto puede resultar difícil de asimilar. A menudo pensamos sobre el comportamiento del sistema en términos de comportamiento de input-output, IO. Pensemos en un videojuego. Por ejemplo, su experiencia se ve dominada por la interfaz, la pantalla, el ratón, los botones y el sonido. Olvida que detrás de esa interfaz hay un modelo, un sofisticado grupo de estructuras de datos y funciones que lo impulsa. Lo que es más importante, ese modelo no necesita interfaz. Podría ejecutar sus tareas modelando todos los eventos del juego sin que el juego se mostrara jamás en pantalla. Al modelo, lo que son las reglas de negocio, no le importa la interfaz. Y por lo tanto, de nuevo, vemos los componentes GUI y Business Rules separados por una línea de límite, como en la figura 17.4. Vamos a ver la figura 17.4. Otra separación. Vale, una vez trazados este límite y esta flecha, podemos ver que la key podría sustituirse por cualquier otro tipo de interfaz y a Business Rule no le importaría. Arquitectura de plugins. Vamos hacia la arquitectura de plugins. Tomadas juntas, estas dos decisiones sobre la base de datos y la key crean un patrón para el añadido de otros componentes. Este patrón es el mismo que utilizan sistemas que permiten plugins de terceros. De hecho, la historia de la tecnología de desarrollo de software es la historia de cómo crear plugins de forma conveniente para establecer una arquitectura del sistema escalable y abierto al mantenimiento. Las reglas de negocio centrales se mantienen separadas e independientes respecto a los componentes que son opcionales o pueden implementarse de muchas maneras diferentes, ¿no? Como vemos en la figura 17.1.5. Debido a que la interfaz de usuario de este diseño se considera un plugin, hemos hecho posible conectar muchos tipos distintos de interfaces de usuario. Pueden estar basados en web, en cliente, servidor, SOA, console o cualquier otro tipo de tecnología de interfaces de usuario.
Lo mismo sucede con la base de datos. Ya hemos visto, ya hemos decidido tratarlo como un plugin. Podemos sustituirlo con cualquiera de varias bases de datos de SQL o una base de datos no SQL o una base de datos basada en un sistema de archivos o cualquier otro tipo de tecnología de base de datos que pudiéramos considerar necesaria en el futuro. Estas sustituciones pueden no ser triviales. Si la implementación inicial de nuestro sistema estuviera basada en web, entonces escribir un plugin para una UI cliente-servidor podría ser complicado. Es probable que algunas de las comunicaciones entre las reglas de negocio y la nueva UI tuvieran que rehacerse. No obstante, al comenzar con la presunción de una estructura de plugin, como mínimo hemos hecho que ese cambio sea práctico. El debate del plugin. Con esto ya vamos concluyendo. Consideramos la relación entre RESAPER y Visual Studio. Estos componentes son producidos por equipos de desarrollo completamente diferentes en empresas totalmente distintas. De hecho, JetBrains, el creador de RESAPER, está en Rusia. Microsoft reside en Redmond, Washington. Resulta difícil imaginar dos equipos de desarrollo más separados entre sí. ¿Qué equipo puede dañar al otro? ¿Qué equipo es inmune al otro? La estructura de dependencia nos lo indica la figura 17.6. El código fuente de RESAPER depende del código fuente de Visual Studio. Por lo tanto, no hay nada que el equipo de RESAPER pueda hacer que moleste al equipo de Visual Studio. Pero el equipo de Visual Studio podría deshabilitar por completo al equipo de RESAPER si se lo propusiera, obviamente, ¿no? Se trata de una relación muy asimétrica y es la que querríamos en nuestros propios sistemas. Queremos que ciertos módulos sean inmunes a otros. Por ejemplo, no queremos que las reglas de negocio se rompan cuando alguien cambie el formato de una página web o el esquema de la base de datos. No queremos que los cambios en una parte del sistema provoquen que otras partes no relacionadas del sistema se rompan. No queremos que nuestros sistemas exhiban este tipo de fragilidad. Edificar nuestros sistemas en una arquitectura de plugins crea firewalls a través de los cuales no se pueden propagar los cambios. Si la GUI se conecta a las reglas de negocio, los cambios de la GUI no pueden afectar a dichas reglas de negocio. Se trazan los límites allí donde hay un eje de cambio. Los componentes a un lado del límite cambian a ritmos diferentes y por distintas razones que los componentes al otro lado del límite. Las GUI cambian en momentos distintos y a ritmos diferentes que las reglas de negocio, por lo que debería haber un límite entre ellas. Las reglas de negocio cambian en distintos momentos y por distintas razones que los frameworks de inyección de dependencia, por lo que debería ser un límite entre ellos. Se trata de nuevo del principio de responsabilidad única. El SRP nos indica dónde trazar nuestros límites. Aquí, pues oye, también se ve un poco bastante la importancia del Open Close. Conclusión. Para trazar líneas de límite en una arquitectura de software, primero se divide el sistema en componentes. Algunos de esos componentes son reglas de negocio centrales. Otros son plugins que contienen funciones necesarias para las que no están directamente relacionadas con el negocio central. Después se organiza el código en esos componentes de forma que las flechas entre ellos apunten en una dirección hacia el negocio central. Debe reconocer esto como una aplicación del principio de inversión de la dependencia y el principio de abstracciones estables. Las fechas de dependencia se organizan para apuntar desde los niveles de bajo nivel a las abstracciones de alto nivel. Jopeta, está chulo, ¿eh? La verdad es que súper interesantón, ¿no? Oye, para leérselo con más calmita, ¿no? Y para verlo un par de veces más, la verdad. Seguiremos en contacto en breve con el capítulo 18. Un saludote. Chao, chao.